Características generales del misticismo judío. Grandes tendencias. Sheolem. El propósito de estas conferencias es describir y analizar algunas de las principales tendencias del misticismo judío. Como es natural, en tan pocas horas me será imposible tratar en profundidad un tema tan vasto y complejo, tan extenso e intrincado como el de las corrientes místicas en su evolución a través de los movimientos conocidos en la historia de la religión judía con los nombres de Cábala y Hasidismo. Probablemente todos ustedes habrán oído hablar alguna vez de estos aspectos de la religión judía. Su significado ha sido objeto de muchas discusiones entre los eruditos judíos. Las opiniones al respecto han variado con frecuencia, han fluctuado entre los extremos de la crítica hostil y la condena, y por un lado, y el elogio y la defensa entusiasta por el otro, pero no han contribuido a aumentar nuestro conocimiento de lo que podría considerarse como una verdadera naturaleza de la tradición mística. Tampoco nos han permitido elaborar un juicio objetivo acerca del papel que ha desempeñado y continúa desempeñando esta tradición en la historia judía o de su importancia para comprender realmente el judaísmo. Es preciso agregar que las diferentes interpretaciones del misticismo judío, o al menos de los aspectos que hasta ahora se han discutido públicamente, están llenas de malentendidos y por consiguiente de tergiversaciones del tema en cuestión. Los grandes eruditos judíos del siglo pasado, cuya concepción de la historia judía sigue siendo válida en la actualidad, hombres como Gratz, Sunz, Geiger, Luzzatto y Stemschneider, sentían, por decirlo con discreción, poca simpatía hacia la Cábala, además de extraña y desconcertante. Esta representaba todo lo opuesto a lo que ellos pensaban y al enfoque que querían hacer prevalecer en el análisis moderno del judaísmo. La Cábala se erguía sombríamente en su camino, aliada a la fuerza y tendencias cuyo rechazo era motivo de orgullo para un grupo de judíos que consideraban, según palabras de Stemschneider, que su misión principal era irse de este mundo de una manera decente. Esto puede explicar las opiniones negativas de estos eruditos respecto a la función del misticismo en la historia judía. Está muy claro que su actitud, lejos de ser la del estudioso puro, era más bien la del combatiente que se enfrenta activamente a un peligroso enemigo todavía lleno de fuerza y vitalidad. Este enemigo fue el movimiento hasídico. La enemistad puede hacer mucho. Deberíamos estar agradecidos de esos primeros críticos apasionados de la Cábala que, a pesar de que sus preconcepciones quizás deformaron su juicio y su escala de valores, mantuvieron los ojos abiertos y pudieron ver con gran claridad algunos aspectos importantes. A veces estaban en lo cierto, pero
por razones distintas de las que ellos aducían. A decir verdad, lo que más sorprende cuando se leen las obras de estos críticos es la falta de un conocimiento adecuado de las fuentes o de los temas sobre los cuales en muchos casos osaron emitir juicio. No honra a los eruditos estudiosos del judaísmo el hecho de que las obras de los pocos autores realmente informados sobre el tema jamás hayan sido publicadas y en algunos casos ni siquiera conservadas, puesto que nadie estaba interesado en ellas. Tampoco hay que enorgullecerse de que la mayor parte de las ideas y opiniones que mostraron una comprensión profunda del mundo de la Cábala, cerrado al racionalismo dominante en el seno del judaísmo del siglo XIX, fuesen expuestas por eruditos cristianos con inclinaciones místicas. Entre estos podemos mencionar a Arthur Edward White, autor inglés contemporáneo, y al alemán Franz Joseph Molitor del siglo pasado. Es una pena que la fina intuición filosófica y el poder de captación de estos estudiosos estuvieran perdidos en su agudeza debido a que carecían de todo sentido crítico respecto a los datos históricos y filológicos en ese campo. Por la misma razón fracasaban estrepitosamente cuando tenían que tratar problemas relacionados con los hechos. El resultado obvio y natural de este antagonismo por parte de los grandes eruditos judíos fue que, dado que los guardianes autorizados descuidaron este terreno, surgieron todo tipo de charlatanes y soñadores que lo trataron como si fuese su propiedad privada. Se hicieron las más fantásticas afirmaciones con veleidades de interpretaciones legítimas de la Cábala, desde los brillantes equívocos y tergiversaciones de Alphonse Louis Constant, que alcanzó la fama con el seudónimo de Eliphas Levi, hasta los muy pintorescos disparates de Aleister Crowley y sus seguidores. Ha llegado el momento de recuperar este terreno abandonado y de aplicarle los criterios rigurosos de la investigación histórica. Esta es la tarea que me he propuesto, y en las conferencias que siguen me gustaría proporcionar una idea de las conclusiones a las que he llegado al tratar de arrojar un poco de luz sobre este oscuro terreno. De más está decir que lo que voy a exponer aquí no puede ser más que un breve esquema de la estructura básica del pensamiento místico, tal como aparece en algunos clásicos del misticismo judío, las más de las veces de una manera tan oscura que impide a cualquier espíritu moderno comprender su significado. Evidentemente es imposible hacer un resumen del tema sin tratar al mismo tiempo de interpretar su significado. Es harto peligroso resumir en pocos capítulos un movimiento religioso que abarca muchos siglos, al intentar explicar una cuestión tan compleja como la Cábala. El historiador también ha de tomar en cuenta la pregunta de Byron. Entonces, ¿quién habrá de explicar la explicación? Por lo demás,
La selección y la síntesis constituyen en sí misma una especie de comentario y en cierta medida incluso una valoración del tema. Dicho de otro modo, lo que voy a exponer aquí es una valoración crítica basada en una perspectiva filosófica determinada. Explica el tejido vivo de la historia judía, cuyos principios fundamentales creo que están vivos y siguen vigentes hasta nuestros días. Puesto que el misticismo judío será el tema de estas conferencias, la primera pregunta que se plantea es: ¿qué es el misticismo judío? ¿Qué significa exactamente este término? ¿Existe tal cosa? Y si es así, ¿qué es lo que la distingue de otros tipos de experiencia mística? Para responder a estas preguntas, aunque sea de forma somera, tendremos que hacer una breve recapitulación de lo que sabemos acerca del misticismo en general. No pretendo agregar nada esencialmente nuevo a lo que ya se ha dicho en la enorme cantidad de obras sobre el tema escritas en los últimos 50 años. Es posible que algunos de ustedes hayan leído los brillantes libros escritos por Evelyn Underhill y por el doctor Rufus Jones. Yo simplemente supongo rescatar lo que me parece importante para nuestro objetivo de la maraña de argumentos históricos y metafísicos contradictorios expuestos en el último siglo y de las discusiones que surgieron en torno a ellos. Es curioso que, aunque prácticamente no existen dudas respecto a lo que constituye el fenómeno de la historia y la filosofía llaman misticismo, existen casi tantas definiciones del mismo como autores sobre el tema. Es cierto que algunas de estas definiciones parecen haber servido más para oscurecer la esencia de la cuestión que para esclarecerla. Podemos hacernos una idea acerca de la confusión creada por tales definiciones a partir del interesante catálogo de Definition of Mysticism and Mystical Theology, compilado por el doctor Ainz como apéndice a sus conferencias sobre el misticismo cristiano. El buen punto de partida para nuestra investigación puede obtenerse al escrutar algunas de las definiciones que han conquistado cierta autoridad. El doctor Rufus Jones, en su excelente Studies in Mystical Religion, define su tema de la siguiente manera: voy a utilizar el término para designar el tipo de religión que hace hincapié en la percepción inmediata de la relación con Dios, en la conciencia íntima y directa de la presencia divina. Es la religión un momento más vivo, agudo e intenso. Santo Tomás de Aquino define brevemente el misticismo como cognitio Dei experimentalis, es decir, el conocimiento de Dios a través de la experiencia. Al utilizar esta expresión, se apoya firmemente al igual que muchos místicos antes o después que él, en las palabras del salmista, Salmos 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Es este gustar y este ver, por espirituales que sean, lo que desea el verdadero místico.
Su actitud está determinada por la experiencia fundamental del yo más íntimo que entra en contacto inmediato con Dios o con la realidad metafísica. La esencia de esta experiencia y su descripción adecuada constituyen el enigma que han intentado resolver tanto los propios místicos como los historiadores. Es preciso decir que esta experiencia personal, cuya investigación e interpretación sistemáticas constituyen el objeto de toda especulación mística, es de una naturaleza sumamente contradictoria e incluso paradójica. Esto es aplicable a todos los intentos de describir la experiencia en palabras y tal vez cuando no hay palabras para describirla, el acto en sí. ¿Qué tipo de relación directa puede haber entre el Creador y su criatura, entre lo finito y lo infinito? ¿Y cómo puede expresar las palabras una experiencia para la cual no existe un símil adecuado en el mundo finito del hombre? Pero sería erróneo y superficial concluir que la contradicción explícita en la naturaleza de la experiencia mística supone un absurdo intrínseco. Sería más prudente admitir, como tendremos ocasión de hacerlo con frecuencia a lo largo de estas conferencias, que el mundo religioso del místico puede expresarse en términos aplicables al conocimiento racional solamente con ayuda de paradojas. Entre los psicólogos, J. Stratton, en su libro Psychology of Religious Life, hizo énfasis especial en esta contradicción esencial de la vida y el pensamiento religiosos, aún en su forma no mística. Es sabido que las descripciones hechas por los místicos de sus experiencias peculiares y del Dios cuya presencia perciben están llenas de paradojas de todo tipo. Una de las más desconcertantes, por poner un ejemplo común a místicos judíos y cristianos, es que con frecuencia se describe a Dios como la nada mística. No pretendo hacer aquí una interpretación de este término al que habremos de volver. Solo quiero subrayar el hecho de que la realidad particular que ve o gusta el místico es totalmente insólita. En la historia general de la religión se conoce esta experiencia fundamental con el nombre de unión mística, es decir, unión mística con Dios, pero esta expresión no tiene un significado especial. Muchos místicos, tanto judíos como no judíos, jamás describieron la esencia de su experiencia extática, el enorme ímpetu del alma y su elevación al plano más elevado como una unión con Dios. Por poner un ejemplo, los primeros místicos judíos que formaron una fraternidad organizada en la época talmúdica o incluso después, describieron la experiencia en términos derivados del lenguaje de su tiempo. Ellos hablan del ascenso del alma al trono celestial, donde ésta tiene una visión extática de la majestad de Dios y de los secretos de su reino. Hay una diferencia entre estos antiguos gnósticos judíos y los místicos hasídicos, uno de los cuales afirmó: hay quienes sirven a Dios con el intelecto humano y otros cuya mirada está fija en la nada. Aquel
a quienes le es dado tener una experiencia suprema, pierde el sentido de la realidad de su intelecto, pero cuando retorna de tal contemplación al intelecto lo encuentra lleno de un esplendor interno divino. Y sin embargo, se trata de la misma experiencia, solo que la expresan de manera diferente. Esto nos lleva a otra consideración. Sería erróneo suponer que todo lo que llamamos misticismo es idéntico a la experiencia personal que tuvo lugar en estado de éxtasis o de meditación extática. El misticismo como fenómeno histórico abarca mucho más que esta experiencia, que sin embargo constituye su raíz. Es peligroso basarse demasiado en definiciones puramente especulativas del término. Lo que me gustaría dejar claro es que no existe el misticismo en abstracto, es decir, un fenómeno o experiencia independiente de otros fenómenos religiosos. No existe el misticismo como tal, sino el misticismo de un sistema religioso en particular, misticismo cristiano, musulmán, judío y así sucesivamente. Sería absurdo negar que hay un elemento común en todos ellos. Ese elemento peculiar es el que se pone de manifiesto en el análisis comparativo de las experiencias místicas personales. Pero en la actualidad ha ganado terreno la creencia de que existe algo así como una religión mística abstracta. Una explicación de esta creencia tan extendida puede encontrarse en la tendencia panteísta que, como nunca antes, ejerció una gran influencia en el pensamiento religioso del siglo XIX. Esta influencia puede detectarse en los múltiples intentos de abandonar las fórmulas fijas de la religión dogmática e institucional en favor de un tipo de religión universal. Por la misma razón, los diferentes aspectos históricos del misticismo religioso se consideran a menudo como formas corrompidas de un misticismo, por decirlo de alguna manera, químicamente puro, o sea, independiente de cualquier religión particular. Puesto que nuestra intención es estudiar un tipo determinado de misticismo, a saber, el judío, no nos extenderemos demasiado en tales abstracciones. Además, como lo señala con justicia Evelyn Underhill, la muy difundida idea del místico como un anarquista religioso que no siente ninguna lealtad ni compromiso hacia su religión no está confirmada por la historia. Esta demuestra en realidad que los grandes místicos fueron fieles adeptos de las grandes religiones. El misticismo judío, al igual que el griego o el cristiano, se presenta como un conjunto de fenómenos históricos concretos. Hagamos pues una pausa para considerar las circunstancias y condiciones en las que surge el misticismo en un momento determinado de la historia de la religión y en particular de los grandes sistemas monoteístas. Las definiciones del término místico de las que he dado ejemplos nos llevan con demasiada facilidad a la conclusión de que en última instancia toda religión está basada en el misticismo, conclusión a la que, como hemos visto, llega Rufus Jones con casi las mismas palabras.
Pues, ¿acaso es concebible la religión sin una percepción inmediata de la relación con Dios? Es por este camino se llega a una discusión interminable acerca de las palabras. El hecho es que nadie piensa seriamente en aplicar el término misticismo a las manifestaciones clásicas de las grandes religiones. Sería absurdo considerar a Moisés, el hombre de Dios, como místico o aplicar este término a los profetas solamente a causa del carácter inmediato de su experiencia religiosa. Por mi parte, no tengo intención de emplear una terminología que oscurece las diferencias reales por todos reconocidas y de ese modo aleja aún más la posibilidad de llegar a la raíz del problema. Lo que me gustaría dejar claro antes que nada es lo siguiente: el misticismo es una etapa claramente definida en la evolución histórica de la religión y aparece en circunstancias bien definidas. Está relacionado con un estadio determinado de la conciencia religiosa y es inseparable de este. Es asimismo incompatible con otros estadios que no dejan lugar para el misticismo y en el sentido habitual del término. En el primer estadio se describe al mundo como un lugar lleno de dioses que el hombre encuentra a cada paso y cuya presencia puede experimentar sin necesidad de recurrir a la meditación extática. En otras palabras, no hay lugar para el misticismo en tanto que el abismo existente entre el hombre y Dios no se ha convertido en la realidad de la conciencia íntima. Pero esto es así solo mientras dura la infancia de la humanidad, su periodo místico. La conciencia inmediata de la interrelación e interdependencia de las cosas, la unidad esencial que precede a la dualidad y en realidad no tiene conciencia de ella. El universo verdaderamente monista de la edad mística del hombre, todo esto es ajeno al espíritu del misticismo. Al mismo tiempo se verá claramente por qué ciertos elementos de esta conciencia monista reaparecen en otro plano y bajo la forma diferente en la conciencia mística. En este primer estadio, la naturaleza es en el escenario de la relación del hombre con Dios. El segundo estadio, en el que no se produce ningún misticismo real, es la época creadora en la que tiene lugar el surgimiento, la irrupción de la religión. La función suprema de la religión es destruir la soñada armonía entre el hombre, el universo y Dios, aislar al hombre de los demás elementos del estadio onírico de su conciencia mística y primitiva, porque en su forma clásica la religión supone la creación de un profundo abismo concebido como absoluto entre Dios, el ser finito y trascendente, y el hombre, la criatura finita. Esta es la única razón por la cual el surgimiento de la religión institucional, que es también el estadio clásico de la historia de la religión, está mucho más alejado del misticismo y de todo lo que éste implica en cualquier otro período. El hombre toma
conciencia de una dualidad fundamental, de un vasto abismo que nada puede atravesar salvo la voz de Dios que orienta y legisla, y por medio de su revelación, la voz del hombre en la oración. Las grandes religiones monoteístas viven y se desarrollan en la conciencia siempre presente de la bipolaridad, de la existencia de un abismo que jamás podrá ser salvado. Para ellas, el marco de la religión ya no es la naturaleza, sino la acción moral y la religiosa del hombre y de la comunidad de los hombres, cuya interacción da origen a la historia en cierto sentido. Es el escenario en el que se desarrolla el drama de la relación del hombre con Dios. Solo ahora, cuando la religión ha alcanzado en la historia de su expresión clásica en una forma comunitaria de vivir y de crecer, podemos decir con propiedad que nos encontramos frente al fenómeno llamado misticismo. Su aparición coincide con lo que podría denominarse el período romántico de la religión. El misticismo no niega ni pasa por alto el abismo. Por el contrario, comienza por percibir su existencia, pero a partir de ahí emprende una búsqueda del secreto que pretende acercar y del camino oculto que salvará este abismo. Intenta reagrupar los fragmentos rotos por el cataclismo religioso, recuperar la antigua unidad de la religión ha destruido, pero en un nuevo plano donde el mundo de la mitología y el de la revelación coinciden en el alma del hombre. De este modo, el alma se convierte en un escenario de trayectoria del alma a través de la multiplicidad abismal de las cosas en su camino hacia la realidad divina, ahora concebida como la unidad primordial de todas las cosas. Se convierte en su preocupación fundamental. Por lo tanto, el misticismo representa en cierta medida un nuevo despertar del pensamiento mítico, aunque no debemos pasar por alto la diferencia entre la unidad anterior y la dualidad y la unidad que se habrá de recuperar con la nueva irrupción de la conciencia religiosa. Históricamente, esta aparición de tendencias místicas también se relaciona con otro factor. La conciencia religiosa no se agota con el surgimiento de los sistemas clásicos de religión institucional. Su poder creador perdura, aunque la influencia de una religión determinada sea suficientemente grande como para encerrar dentro de sí todo sentimiento religioso genuino durante un largo periodo. Durante este periodo, los valores que estableció ese sistema religioso mantienen su sentido original y su atractivo en relación con los sentimientos religiosos de los creyentes, pero aún así pueden surgir, y de hecho surgen, nuevos impulsos religiosos que amenazan con estar en conflicto con la escala de valores
establecida por la religión histórica, lo que estimula el surgimiento del misticismo es sobre todo una situación en la que estos nuevos impulsos no rompen el cascarón del viejo sistema religioso al crear uno nuevo, sino que tienden a permanecer confinados dentro de sus límites. Cuando surge esa situación, si es que surge el anhelo de nuevos valores religiosos que correspondan a la nueva experiencia religiosa, encuentran su expresión en una interpretación de los antiguos valores que frecuentemente adquieren una significación mucho más profunda y personal, a pesar de que a menudo difieran totalmente de la antigua y transformen su sentido. De este modo, la creación, la revelación y la redención, por mencionar solo algunos de nuestros conceptos religiosos más importantes, adquieren un sentido nuevo, diferente, que refleja la característica fundamental de la experiencia mística, el contacto directo entre el individuo y Dios. La revelación, por ejemplo, no es para el místico tan solo un hecho histórico concreto que en un momento dado de la historia pone fin a cualquier otra relación directa entre Dios y los hombres, aunque no reniegue la revelación como hecho histórico. El místico considera que para concebir la verdad religiosa es igualmente importante la fuente de conocimiento y de experiencia religiosa que brota de su propio corazón. Dicho de otro modo, en lugar de un solo acto de revelación, hay una repetición constante de este acto. El místico trata de relacionar esta nueva revelación que le fue dado vivir a él o a su maestro espiritual con los textos sagrados del pasado. A ello se debe la nueva interpretación de los textos canónicos y de los libros sagrados de las grandes religiones. Para el místico, el acto original de la revelación a la comunidad, la revelación, digamos, pública del monte Sinaí, por poner un ejemplo, aparece como algo cuyo verdadero significado todavía está por manifestarse. La revelación secreta es para él la revelación real y definitiva. Y si así, al pasar por la fogosa corriente del sentimiento místico, las partes esenciales de los textos canónicos, así como los fundamentos de todos los demás valores religiosos, se disuelven y adquieren una forma nueva. No es de extrañar, pues, que por más que el místico trate en sus formas con todas sus fuerzas de permanecer dentro de los límites de su religión, a menudo se acerque a ellos e incluso los transgreda consciente o inconscientemente. No es necesario que me extienda sobre las razones por las cuales con frecuencia los místicos se convierten en herejes. La comunidad religiosa no siempre combate esa herejía con el fuego y la espada. Incluso puede ocurrir que su naturaleza herética no sea comprendida ni reconocida. Esto sucede especialmente cuando el místico consigue adaptarse al vocabulario ortodoxo y se apoya en él o lo utiliza como vehículo para sus pensamientos.
En realidad esto es lo que han hecho muchos cabalistas, mientras que el cristiano y el islam, que tuvieron a su disposición el aparato del Estado y muchos más medios de recepción, generalmente suprimieron de modo violento las formas más extremas de los movimientos místicos. En la historia del judaísmo encontramos pocos hechos análogos. No obstante, en las conferencias que versan sobre el chabetaísmo y el hasidismo, tendremos ocasión de ver que este tipo de hechos no han estado ausentes. Hemos visto que la religión mística intenta transformar al Dios que encuentra en la conciencia religiosa particular de su propio medio social, al convertir este objeto de conocimiento dogmático en una nueva intuición, en una experiencia viva. Además, también trata de interpretar esa experiencia de un modo nuevo. Por ello, su lado práctico, la percepción de Dios y la doctrina de la búsqueda de Dios está frecuentemente relacionado con una cierta ideología, especialmente en el caso de las formas más evolucionadas de la conciencia mística. Esta ideología, esta teoría del misticismo, es una teoría tanto del conocimiento místico de Dios y de su revelación como del camino que conduce a Él. Ahora vemos claramente por qué las formas exteriores de la religión mística dentro de la esfera de una religión determinada están moldeadas en gran medida por el contenido positivo, así como por los valores reconocidos y glorificados por esa religión. Por lo tanto, no podemos esperar que la fisonomía del misticismo judío sea igual a la del misticismo católico o la del anabaptismo o la del sufismo musulmán. Los aspectos específicos del misticismo cristiano relacionados con la persona del Salvador y mediador entre Dios y el hombre, la interpretación mística de la pasión de Cristo que se repite en la experiencia personal del individuo son ajenos al judaísmo y también a sus místicos. La idea de estos provienen de los valores y conceptos específicos del judaísmo. La creencia en la unidad de Dios y del significado de su revelación, tal como fue formulada en la Torá, la ley sagrada. El misticismo judío en sus diversas formas representa un intento de interpretar los valores religiosos del judaísmo en términos de valores místicos. Se concentra en la idea de Dios vivo que se manifiesta en los actos de la creación, de la revelación y la redención, llevada al límite de la meditación mística. Sobre esta idea da lugar a la concepción de una esfera de todo ámbito de divinidad que subyace en el mundo de nuestras experiencias sensoriales y que está presente activamente en todo lo de las sefirot. Me gustaría explicar esto un poco más detenidamente. Los atributos del Dios vivo se conciben de manera diferente y sufren una transformación especial si se comparan con el significado que les
dieron los filósofos del judaísmo, entre ellos Maimónides, que en su guía de perplejos sintió la necesidad de preguntar cómo es posible decir que Dios que está vivo. ¿No supone esto una limitación del ser infinito? Él sostiene que las palabras Dios está vivo significan solamente que no está muerto. Es decir, que Dios es lo opuesto de todo lo que es negativo. Él es la negación de la negación. El cabalista da una respuesta totalmente diferente a estas preguntas, porque para él la distinción, o mejor dicho, el conflicto entre Dios, el Dios desconocido y el Dios desconocido, tienen una importancia que le niegan los filósofos judíos. Ninguna criatura puede aspirar a un Dios desconocido y oculto. En última instancia, todo el conocimiento de Dios está basado en una forma de relación con Él y su criatura, es decir, en una manifestación de Dios en otra cosa y no en una relación con Él y Él mismo. Se han afirmado que la diferencia entre el Deus absconditus, Dios en sí mismo, y Dios en sus manifestaciones es desconocida para la Cábala. A mí me parece que esta es otra interpretación falsa de los hechos. Por el contrario, el dualismo implícito en estos dos aspectos del Dios único, que desde el punto de vista lógico son dos posibles caminos para llegar a la divinidad, ha preocupado profundamente a los místicos judíos. En algunas ocasiones esto ha conducido a emplear fórmulas cuyo desafío implícito a la conciencia religiosa del monoteísmo no se ha revelado en su totalidad más que en el desarrollo ulterior de la Cábala. Por regla general, los cabalistas se preocuparon por buscar una fórmula que ofendiese lo menos posible a los filósofos. Por este motivo, la contradicción implícita entre los dos aspectos de Dios no aparece siempre tan claramente como en la famosa doctrina de un autor anónimo del año 1300 aproximadamente, según la cual Dios en sí mismo, en cuanto ser absoluto y por lo tanto incapaz por su propia naturaleza de convertirse en sujeto de una revelación para otros, no aparece ni puede ser explicado en los documentos de la revelación, en los escritos canónicos de la Biblia, ni en la tradición rabínica. Dios no es el tema de estos escritos y en consecuencia tampoco tiene un nombre documentado, puesto que cada palabra en las Sagradas Escrituras se refiere en última instancia a algún aspecto de la manifestación en la creación de ello. De ello se deduce que mientras que el Dios vivo, el Dios de la religión, de quien dan testimonio estos escritos, tiene una infinidad de nombres que, según los cabalistas, le pertenecen en virtud de su propia naturaleza y no como resultado de una convención humana. El Deus absconditus, el Dios oculto en su propio ser, no puede ser nombrado más que en un
sentido metafórico y por medio de palabras que desde el punto de vista místico no son en absoluto nombres reales. Las fórmulas preferidas por los primeros cabalistas españoles son las paráfrasis especulativas como la raíz de todas las raíces, la gran realidad, la unidad indiferenciada y sobre todo el sof. Esta última denominación revela el carácter impersonal de este aspecto del Dios oculto desde el punto de vista del hombre tan claramente o más que las otras. Significa el infinito en cuanto tal, no quiere decir, como se ha sugerido con frecuencia, aquel que es infinito, sino aquello que es infinito. Yitzhak el ciego, uno de los primeros cabalistas con una personalidad distinguible, llama al Deus absconditus aquello que no se concibe con el pensamiento y no aquel que no, etcétera. Está claro que en este postulado de una realidad básica impersonal en Dios, que se convierte en persona o se manifiesta como persona tan solo en el proceso de la creación y de la revelación, la Cábala abandona el fundamento personalista de la concepción bíblica de Dios. En este sentido, no se puede negar que el autor del aforismo místico mencionado anteriormente tiene razón al afirmar que en el sof, o lo que esto significa, ni siquiera se menciona en la Biblia o en el Talmud. En estas próximas conferencias veremos cómo han tratado este problema las principales escuelas del pensamiento cabalístico. No nos sorprenderá verificar que la especulación ha cubierto toda gama de posibilidades, desde los intentos de volver a transformar en sof impersonal en el Dios personal de la Biblia, hasta la doctrina claramente herética de un dualismo genuino entre el sof oculto y el demiurgo personal de las Escrituras. Pero por el momento estamos más interesados en el segundo aspecto de la divinidad, que a causa de la importancia fundamental por la religión real se constituyó en el principal tema de la especulación teofósica de la Cábala. El místico procura confirmar la presencia viva de Dios, el Dios de la Biblia, el Dios bueno, sabio, justo y misericordioso, encarnación de todos los demás atributos positivos, pero al mismo tiempo no está dispuesto a renunciar a la idea del Dios oculto que permanece eternamente incognoscible en las profundidades de su propio ser, o, para emplear una osada expresión de los cabalistas, en las profundidades de su nada. Este Dios oculto puede no tener atributos especiales, pero el Dios vivo del que habla la revelación y del que se ocupan todas las religiones tiene que poseer atributos que en otro plano representan a sí mismo o la escala de valores morales del propio místico. Dios es bueno, Dios es severo, Dios es misericordioso, justo, etc. Como tendremos ocasión de ver más adelante, el místico no se arredra ante la inferencia de que en el sentido más profundo existe una raíz del mal uso en Dios. La benevolencia de Dios es
para el místico no solo la negación del mal, sino una esfera de luz divina en la cual se manifiesta ante la mirada contemplativa del cabalista bajo este aspecto específico de benevolencia. Estas esferas que a menudo se describen por medio de metáforas místicas y proporcionan la clave para una especie de topografía mística del ámbito divino, no son más que estadios de la revelación del poder creador de Dios. Punto y seguido. Continuaremos.